Información reciente divulgada por la Embajada de los Estados Unidos en México da a conocer del cierre temporal de un aeropuerto pequeño ubicado en El Paso, en la zona limítrofe entre México y los Estados Unidos, derivado del registro de un sobrevuelo de drones que fueron despegados en territorio mexicano y que invadieron el espacio aéreo de los Estados Unidos. Los drones serían controlados por operadores de grupos de narcotraficantes ubicados de este lado del río Bravo, lo cual habla de la capacidad de organización, de logística y de fuego de los propios cárteles a quienes ha costado tanto trabajo combatir en los últimos años. La decisión de cerrar un espacio aéreo estadounidense a propósito de la operación de grupos delictivos en la zona limítrofe entre ambas naciones pone pues en el filo de la navaja las relaciones bilaterales otra vez entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, que se ha resistido a permitir que fuerzas extranjeras realicen operaciones terrestres en territorio mexicano bajo la lógica de la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, hoy sabemos que los cárteles sí son capaces de poner en riesgo una relación bilateral en un contexto particularmente complejo que es el inicio de las negociaciones del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos en México. Con esto tenemos que lidiar absolutamente todos los días. No se puede celebrar, tampoco se puede banalizar un asunto tan delicado como la invasión aérea del territorio estadounidense, sobre todo a manos de grupos delictivos. La reflexión es obligada. Muchísimas gracias que nos acompañen esta mitad de semana. Transmitimos como todos los días desde Puebla Capital, en la Colonia La Paz, a través del 907 en la frecuencia modulada para todos ustedes, para quienes nos escuchan en el territorio poblano, en el estado de Tlaxcala, en la zona limítrofe con el Estado de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos da particularmente un gozo que lleguemos a este miércoles con el favor de la atención de todos ustedes. De manera paralela transmitimos a través de la cuenta @laintensa_FM y también a través de la de un servidor @fermaldonado_mx, y de manera simultánea también lo hacemos a través de los canales digitales de casa en cadenain.com y también a través de los canales de YouTube en parabólica.mx y también en Cadena In. Muchísimas gracias que nos acompaña. El día de ayer se escribió una historia que básicamente ya conocíamos el final. La incorporación de la ex candidata al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional en 2016 a las filas del Partido Acción Nacional. Eso lo sabíamos de suyo. Digamos que no hay una gran sorpresa en el anuncio realizado ayer por la cúpula de la dirigencia nacional panista en la capital del Estado de Puebla, con Jorge Romero, el dirigente nacional, con Mario Riestra, el presidente del PAN en el Estado de Puebla, y con Genoveva Huerta, la secretaria general de este partido. Las imágenes que ayer fueron divulgadas por distintos medios de comunicación, entre los cuales estuvo parabólica.mx, sobre la realización de un spot, un reel o como quiera llamarle, con estos 4 personajes ahí enfrente del edificio del Carolino, la sede del gobierno central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, da cuenta de ello, de la incorporación de esta mujer que hasta hace 40 días se había mantenido en las filas del Partido Revolucionario Institucional, en donde había militado más o menos 4 décadas. La sorpresa no es que se haya ido del Partido Revolucionario Institucional, que ya de suyo vive una crisis política y de credibilidad impresionante, sin ningún tipo de referente en la historia de este partido político. Ayer en esta mesa de trabajo estuvo el maestro Rodolfo Rivera Pacheco, en donde habló del desgaste político que sufre el PRI. 70% de las personas que son consultadas por cualquier encuestador que usted tenga en el imaginario dice que jamás votaría por el Partido Revolucionario Institucional. Y de acuerdo a cómo se ven las cosas, previo a la elección del 2027, este mismo partido tiene digamos, una simpatía o una intención de voto que no llega al 2%, 3%. En esa tesitura es muy probable que el PRI desaparezca, que pierda el registro no solamente a nivel nacional, sino también en plazas tan importantes como lo es el Estado de Puebla, Veracruz, Estado de México.
Esa es la complejidad que hoy encierra a un partido político que hasta antes de la llegada del año 2000 pues dominaba absolutamente toda la escena nacional y que se había mantenido así 80 años en el poder. Blanca Alcalá, en este mismo espacio, el viernes de la semana pasada, ya había dicho que tenía toda la intención de regresar a la escena política. Después de, digamos, un año sabático en donde tuvo que enfrentar una serie de circunstancias adversas para su vida personal, familiar y política. Por ejemplo, el asalto y secuestro que vivió cuando, siendo embajadora de México en Colombia, fue detenida, asaltada y secuestrada durante prácticamente todo el día cuando viajaba de la Ciudad de México al estado de Puebla. Ese es un expediente que todo el mundo conoce. Pero esta es la parte en donde Blanca Alcalá, en este mismo espacio, habla de su regreso a la vida política, a la vida pública, y abre un acertijo. ¿En qué partido político militaría? Esto fue lo que nos dijo aquí en Destrozando la Noticia el viernes de la semana pasada. Me da mucho gusto saludar en esta cabina de Destrozando la Noticia a Blanca Alcalá. Encantada. La gente tiene una buena opinión de tu persona, Blanca, Gracias. de tu nombre, de tu trabajo en la escena política, particularmente aquí en Puebla. Por eso es obligado preguntar en qué partido político te sentirías más cómoda. ¿Movimiento Ciudadano? ¿Acción Nacional? Pues mira, yo creo ¿La 4T? yo creo que definitivamente soy una mujer en donde sí siente que la política, cree en la política como ese ejercicio, te repito, que construye. Y creo que en todos los partidos hay espacios para hacerlo. Quizá en algunos hoy hay un poco de mayor cerrazón, en otros hay mayor apertura, en otros hay definiciones más claras. Entonces, en función de esta evaluación es que yo tomaré alguna decisión. Pero insisto, siempre me he definido como una mujer de causas más que de cargos. Así que no, primero no llegaría, si acepto participar en un partido, no lo haré tratando de llegar a desplazar absolutamente a nada, a nadie, ni a querer imponer alguna decisión, sino tratando de sumar, tratando de hacer que efectivamente, por ejemplo, si al final del día es a partir de la oposición, como la oposición logra también generar ese entendimiento y esa causa que yo estoy preocupada. Como tú sabes, yo entre las cosas que estudié de mi formación tiene que ver con la ciencia política y las relaciones internacionales. Y la verdad es que hoy se ve con preocupación cuando de repente esta división de poderes o este equilibrio de poderes se desvanece. Hoy por hoy la democracia tiene que ver, esto que luchamos por décadas, mi generación y generaciones anteriores y las posteriores, tienen que ver con este ejercicio de la libertad de decidir, de votar, de tener instituciones que fueran sólidas, de combatir la corrupción, de generar mecanismos de seguridad. Yo misma fui víctima de un secuestro hace más de un año en la carretera y la verdad es que no quisiera que nadie pasara o estuviera en mis zapatos. Entonces, sí son temas públicos en donde estoy decidida, pues volver a insistir, volver a aportar, volver a participar, tratando de que efectivamente se llegue a un mejor entendimiento y a la mejor construcción posible. A veces no es lo deseable, pero sí lo posible en una sociedad. Entonces, en breve, Fer, seguramente tomaré una decisión. De manera seria, yo agradezco el acercamiento que han tenido distintos dirigentes, tanto a nivel local como a nivel nacional, para, pues, simplemente decirme, oye, nos interesaría contar contigo, ojalá que te animes a participar. Todos han sido súper respetuosos, cosa que yo aprecio muchísimo. Y también en su momento, cuando empezaron a haber acercamientos, sí fui muy clara en el sentido que tenía que cerrar primero el capítulo del PRI para entonces tomar una decisión. Conviene quedarnos con esta expresión que utiliza Blanca Alcalá. Todos fueron súper respetuosos, agradece a las dirigencias locales y nacionales, cuando evidentemente ya había una negociación para que esta expriista se incorporara a las filas del Partido Acción Nacional. Sin embargo, esta podría ser una historia contada en 3 actos. La incorporación de la propia Blanca Alcalá a las filas de Acción Nacional en un contexto en el que vivirán internas para decidir quiénes serán sus candidatas y candidatos en la elección intermedia del 2027. Y hasta ahí está muy bien. Lo que dice Blanca Alcalá es las dificultades que encontró para continuar cargando con una militancia de 40 años dentro del Partido Revolucionario Institucional.
Pero no nos olvidemos que en 2016, esta mujer, por la cual hoy se sienten locos de contentos en Acción Nacional, fue candidata al gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional. Enfrentó a Antonio Gali Fayad, que entonces era el partido de una coalición que tenía como papel central el Partido Acción Nacional. Y como toda lucha política, no hubo absolutamente ninguna consideración para una mujer que se metió a competir bajo las siglas del PRI. Y como muestra, siempre hay un tuit, siempre hay una evidencia en la web. Le voy a compartir una nota que en ese entonces, en la campaña del 2016, transmitió el titular de los espacios de As Media, de Grupo Imagen, Juan Carlos Valerio, para que vea la manera de cómo era tratada Blanca Alcalá, la priista y que hoy es panista. Escuchemos. En respuesta, Javier Lozano, coordinador de la campaña del candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, Tony Gali, aseguró que presentarán una denuncia penal contra la candidata priista Blanca Alcalá por no haber reportado su verdadero patrimonio y que, según el Partido Acción Nacional, fue adquirido durante su servicio público cuando fue presidenta municipal de Puebla. Por último, el coordinador de la campaña de Gali dejó en claro que es falso que su candidato sea dueño de un jet y de propiedades en Miami y otros lugares, como aseguró la candidata del PRI. Informó que la Procuraduría General de la República investigó esos señalamientos en el año 2013 y concluyó que no existen irregularidades. Dado que ella se niega a explicar qué pasó con ese patrimonio, por qué no lo ha declarado, por qué no ha dicho exactamente lo que tiene, vamos a presentar una denuncia o sendas denuncias penales por enriquecimiento ilícito, por cohecho, por lavado de dinero a nivel federal. Porque en términos de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pues ya habrá pasado, ya habrá prescrito la acción, pero en materia penal no. Y no por estos conceptos, para ver si ahí explica. Pero la gran diferencia es que Tony siempre ha dicho lo que tiene, Tony siempre ha transparentado su patrimonio, sus bienes, y Tony, en consecuencia, está limpio y ya lo investigaron. Así era como el Partido Acción Nacional trataba a Blanca Alcalá, de la cual hoy se siente orgulloso de haber llegado a sus filas, insisto, en un contexto de competencia política en 2027. ¿Qué fue lo que sucedió con esas denuncias si es que las presentaron? Como lo dijo el propio Javier Lozano Alarcón, en el ámbito penal, los delitos de enriquecimiento, cohecho y lavado no prescriben. ¿Qué fue lo que pasó? La capacidad de los políticos para insultarse un día y abrazarse al día siguiente no hace ni sino concluir para todos ustedes y para nosotros en que esta historia contada en 3 actos se podría reducir a una sola expresión. El arte de hacer política es comer sapos sin hacer gestos. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa en el programa Destrozando la Noticia. Cuando regresemos vamos a tener una conversación sumamente interesante con una artista de la fotografía, la imagen. Se trata de Alí Marín, que en algún momento de su carrera profesional tuvo frente a sí al hombre que ha puesto en alto el ascenso de la música latina a nivel global y que se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la manera petulante con la que ha gobernado Donald Trump. Bad Bunny. Regresamos. Son casi las 9 de la mañana con 22 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Transmitimos, como ya lo sabe, a través de la 907 en la frecuencia modulada y también a través de distintas plataformas digitales. Esta mañana me da mucho gusto saludar a la distancia a Alí Marín, un joven fotógrafo artista de la lente que se ha dedicado durante muchos años de su trayectoria profesional a captar imágenes para ofrecerlas a distintas vitrinas de exposición. Y Alí, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta comunicación. ¿Sí nos escucha? No lo escucho yo. ¿Me ayudan con el monitor? A ver, Alí, ¿te escuchamos? ¿Me escuchas? Sí, sí. Magnífico. Gracias, Alí, primero que nada, por aceptar la conversación con Destrozando la Noticia desde Puebla. Muchas gracias a ustedes, Fernando, por el espacio y por esta
interesante conversación que espero Pues la verdad de tengamos. las cosas, Ali, tenemos muchísimas preguntas. Primero, fuiste fotógrafo en algún momento contra este artista latino que se ha convertido en un referente obligado de la resistencia en los Estados Unidos, después de haber protagonizado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo pasado con Bad Bunny. ¿Cómo llegas tú a esta responsabilidad de fotografiarlo? Pues fue a través de una productora que en la Ciudad de México, yo soy del estado de Veracruz. Y te hacen el ofrecimiento cuando ya Bad Bunny era una figura global. Prácticamente cuando Bad Bunny llegó a ser el artista más streameado de todo el mundo y Spotify me hace el encargo de poder fotografiar la entrega de 3 anillos por parte del CEO hacia él por ser el artista más streameado del mundo en el 2022, 2023 y 2024, me parece. Por ahí fue. Y fue interesante estar frente a él, a todo su equipo que lo acompaña, las decisiones creativas que se toman de manera transversal, ¿no? Y fue muy, muy interesante estar en esa experiencia laboral y Y, creativa. y cuéntanos, por favor, de tu experiencia profesional, Ali, porque no fue seguramente una obra de la casualidad que la productora te haya propuesto como el fotógrafo de este personaje que se ha convertido en un símbolo. Sí, la verdad es que fue una sorpresa y un logro profesional para mí en aquel momento. Yo empecé como fotoperiodista en el estado de Veracruz, pero por las circunstancias coyunturales políticas que todo el mundo conoce, tuve que emigrar al estado y llegar a la Ciudad de México y empezar a abrirme camino desde abajo en plataformas creativas, en agencias de publicidad, eh, trabajando con ONGs y también creando contenidos para marcas importantes, ¿no? Como es Spotify. Y la productora se fijó en mi trabajo por mi trayectoria que he hecho y bueno, me dieron ese encargo, esa responsabilidad. Fue una larga espera, fue trabajar con el equipo de Spotify durante muchísimas horas y bueno, llegó el momento en el cual arribó el artista que estaba acaparando los medios a nivel mundial, ¿no? Durante estos días pues estar frente a él fue un momento interesante para mí y bueno, se logró la realización de las tomas y él mismo las seleccionó, él mismo las aprobó y él las publicó en sus redes en su momento, ¿no? Pero para llegar a este momento, Ali, em, digamos, haberte propuesto por parte de esta casa productora para ser el fotógrafo de Bad Bunny, tuviste que salir del estado de Veracruz en una coyuntura política muy importante. ¿Por qué no nos compartes algo de eso? Porque sin ese contexto no se entendería que tú hayas llegado a tener enfrente a Bad Bunny para realizar este shooting, esta sesión de fotos. Sí, así es. Como creo que el auditorio tú sabrá, que está bien informado, pues yo trabajé como fotoperiodista. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana y empecé como fotoperiodista en el estado, pero por el gobierno de Duarte las cosas se pusieron bastante fuertes en contra de nosotros y no directamente yo, pero el medio para el que trabajaba recibió fuertes amenazas, el asesinato de un compañero mío y bueno, a partir del 2016 yo decido dejar el estado y migrar a la Ciudad de México. Y En la fue como ciudad, empecé desde abajo. sí. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que tú emigras o te autoexilias del estado de Veracruz para comenzar a hacer trabajo fotográfico en la Ciudad de México y el momento preciso en el que tienes enfrente a Bad Bunny? Híjole, fueron aproximadamente 8 años para que llegara esta oportunidad, ¿no? Yo llego a la Ciudad de México en 2016 y esto sucede creo que en el 2023 o 2024. Y sí, o sea, pasaron esos años y como todo artista y como todo creativo hay una curva, ¿no? De crecimiento, de aprender las herramientas, de aprender la narrativa, de saber leer la coyuntura política, la coyuntura social, el humor social. Y bueno, creo que esas cosas te van dando un bagaje como fotógrafo, como artista, para saber cómo observar y cómo poner el lente, dónde ponerlo, hacia dónde enfatizar.
Y bueno, creo que ese aprendizaje me lleva a poder tener poco de maduración que afortunadamente los directores de esta productora voltean a mí y me dan esta oportunidad. Ali, cuéntanos por favor de tu estado anímico cuando recibes la propuesta de ser el fotógrafo de este artista para Spotify. Híjole, la verdad es que fue mucha responsabilidad, sinceramente sí me puse nervioso, porque pues, era un encargo bastante fuerte y era algo que ellos iban a utilizar en sus plataformas, tanto Spotify como el mismo Bad Bunny, ¿no? Y éramos un equipo de 35 personas, ¿no? Trabajando con todo lo que se refiere a aspectos de iluminación, eh, maquillaje, background, todo, o sea, muchísimo. El mismo hermano de Bad Bunny, que en ese momento era su manager y creo que sigue siendo, porque lo vi en la ceremonia del Super Bowl. Y pues fue una sensación de mucha responsabilidad, pero sabía que tenía la capacidad para poder sacarlo adelante y fue una espera bastante larga a él, o sea, fue una espera de más de 16 horas para que él arribara, ¿no? Al set, cuando nos sentaron muchas horas antes, hasta que todo quedó ajustado como el equipo lo deseaba. Y bueno, pues estar frente a él y dirigirlo, y ya era Bad Bunny, ¿no? Ya había estado llenando estadios en algunas partes del mundo. Y la experiencia fue de mucho nervio, pero también de saber que tuve una oportunidad muy importante para mi carrera y poder hacer algo importante para él y para la plataforma. ¿Y cómo describirías al personaje detrás de cámaras antes de que comenzaras a activar la cámara? Es bastante jocoso. Llegó y nos dijo que por qué estábamos tan serios y tan apagados, ¿no? Y igualmente llevábamos un llamado de 16 horas esperando y ajustando muchísimas cosas. Bastante noble, bastante humilde, y al igual que el equipo de trabajo es bastante cercano, bastante cálido, y es un personaje que se te impone, ¿no? Tiene un aura que proyecta, tiene una investidura que me imagino que se ha construido a través de los medios y de cómo la gente lo leemos, pero es bastante gentil, y eso ayudó mucho a trabajar con él, a dirigirlo, a decirle, ponte aquí, ponte allá, y hagamos esto, y después del proceso también fue gentil a la hora de seleccionar las fotos. ¿Se deja Sabe lo dirigir que Bad quiere, es una Bunny, persona que Ali? sabe lo que quiere. ¿Perdón? ¿Se deja dirigir Bad Bunny? En ese momento me dio la oportunidad de poder darle algunas indicaciones. A ver, tampoco nos dio mucho tiempo, su agenda es demasiado apretada, se ve que se cuida muchísimo en todos los niveles, horas de sueño, alimentación, o sea, todo. Pero sí, nos dio la oportunidad de poder indicarle de alguna manera, cambiarlo de lado, y él también coopera mucho, o sea, él también sabe lo que hace. Creo que es un conocedor perfecto de lo que los medios pueden hacer, de cómo se construye la narrativa a nivel global y participa mucho. ¿No te parece que es una sorpresa que un fotoperiodista como tú, salido del estado de Veracruz por circunstancias de persecución política durante el tiempo de Javier Duarte, durante el gobierno de este priista, haya sido el escogido para hacer una sesión de fotos con un hombre que hoy en día es una referencia obligada en el ascenso de la música latina, pero también del activismo a nivel global? Sí, coincido contigo totalmente. Ahora que, que mencionas esto, me cae mucho más el 20. Yo realmente no era que no me gustara su música, simplemente en aquel momento no conectaba tanto con su música, con su letra, pero su último disco es bastante político, tiene mensajes muy fuertes y ahora que lo mencionas, sí, hace un clic en mi cabeza perfectamente y digo, wow, tiene mucho sentido y ahora para mí cobra más importancia el haber fotografiado a este artista que, claro, que fue a hacerles la fiesta a los gringos en su plataforma más espectacular, pero también creo que fue muy riguroso y sabía mucho lo que iba a decir. Nos puso, porque digo nos puso, porque como latino, en alto y en la conversación mediática a nivel mundial, ¿no? En esta semana y creo que va a seguir alentando.
Estamos teniendo una conversación en Destrozando la Noticia con Ali Marín, un joven fotógrafo de origen veracruzano que tuvo la oportunidad de ser el fotógrafo de Bad Bunny por ahí del año 2023-2024 para la plataforma de Spotify. Ali, escribes en tu post en Instagram, debía haber tomado más fotos, debía haber tirado más fotos. Es un sentimiento que siempre guardan ustedes los fotógrafos, los fotoperiodistas, ¿verdad? Sí, sí, creo que queda esa sensación siempre de poder hacer algo más, ¿no? De que pudiste, después de que ves las imágenes, de que las mandas a tu editor, de que las publican los medios, a veces como que tienes una relectura de la propia imagen, ¿no? Y decir, híjole, tal vez debía haber tirado más fotos, ¿no? Y creo que en este caso, que lo posteé el domingo, cabe mencionar que me conmovió mucho el espectáculo de Bad Bunny, ¿no? Me llegó, creo que como muchos latinos nos cimbró y nos habló al corazón y nos sentimos identificados en el espectáculo y decidí, ahora sí, creo que no que no quisiera compartirlas, tenía cierto release para compartirlas por parte de Spotify y esta vez fue liberado y dije adelante. Y sí, queda esta sensación de vivir tirado más fotos hacia él, debí de haberlo forma, no sé, pero al final me siento contento con haber tenido la oportunidad de fotografiar a alguien que claro, que sí o sí, marcó un hecho histórico en la narrativa global. Justo a eso iba Ali. Cuando lo ves en el espectáculo del medio tiempo realizando este performance con un grupo de celebridades latinas acompañándolo y convirtiéndose en un referente en el espectáculo que es más visto a nivel global una vez al año, ¿qué te invadió? ¿La emoción, la ilusión, la indignación? ¿Qué sentiste? Híjole, ahorita que me lo comentas, se me hacen otra vez los ojos de agua. Justo eso sentí. Me sentí interpelado de buena forma, el orgullo, me dio también un poco de indignación porque pues saber cómo Estados Unidos siempre quiere como controlar eh, la política de nuestros países en América Latina, cuando tenemos un montón de cosas y grandiosas como sociedad, geográficamente, territorio, un montón de historia, un montón de cultura, y me sentí muy orgulloso y a la y coraje, ¿no? Por saber que tanta historia latinoamericana, tanto en México como en el sur, ha sido pisoteada y controlada por, pues, por Estados Unidos, ¿no? En algunos momentos de la historia. Y en este, desafortunadamente con este personaje tan agreste y tan, no tengo palabras, como lo es el presidente actual, Donald Trump, pues es más indignante, pero a la vez da mucho orgullo que alguien haya ido y haya dicho las cosas que tenía que decir ante la audiencia que tenía que escucharlas, ¿no? En la fiesta, como tú lo mencionas, más vista de todo el mundo, una vez al año y en Estados Unidos, ¿no? Y ocupar la plataforma para posicionarse políticamente y decir, hey, aquí estamos nosotros. Ali, ya casi te dejo ir porque entiendo que tienes una agenda de trabajo cargada. Ya nada más te quisiera preguntar, ¿no te parece una ironía que gracias a la persecución política que tú y tu medio de comunicación padecieron a manos de un personaje tan cuestionable como Javier Duarte, es que te encuentras con la oportunidad de fotografiar a una figura con una dimensión global? Sí, creo que es una ironía que no la había cachado, para serte honesto, hasta que tú lo mencionas, y te agradezco por ello. Sí, es una ironía que y a veces la vida te contesta las cosas que en tu momento no logras comprender mucho más adelante, ¿no? Y creo que ahora lo analizo así, como lo estás diciendo, y es como cerrar una parte de ese libro, de esa historia, ¿no? A través de fotografiar a alguien que se posicionó ante un régimen. Tal vez uno no lo puede hacer a veces como periodista, como quisiera, y también da ánimos de volver, ahorita que lo mencionas, de volver a girar los ojos hacia esos lugares, ¿no? Donde algunas veces tuve que dejar de ejercer mi profesión y sí, sí me mueve, hay muchas cosas. Te entendemos, Ali, te entendemos de verdad. Pues debemos agradecer tus palabras, tu tiempo, compartirnos tu experiencia como artista de la fotografía.
la oportunidad de platicar con alguien que tuvo enfrente a una figura de una dimensión global, nos guste o no nos guste, nos simpatice o no el género musical que él ha utilizado para convertirse en el personaje más escuchado en Spotify. Creo que a la semana hay 150 millones de personas que lo están oyendo. Y que se ha convertido, sí, en una figura central en la discusión, en la relación que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, particularmente Donald Trump, con la comunidad latina y especialmente con la mexicana. Ali Marín, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ti por las preguntas, una entrevista muy interesante y que me deja con mucha reflexión. Y les agradezco a ti, a tu auditorio, la oportunidad de compartir esta experiencia profesional. Y nada, muchas gracias. Los agradecemos, somos nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, Ali. Hasta luego. Buen día. Buen día. Bueno, ahí está, escuchó usted a Ali Marín, el joven fotógrafo veracruzano que hizo una sesión de fotos con Bad Bunny cuando ya era un hombre tremendamente influyente en la industria de la música y que hoy se ha convertido en un hombre profundamente escuchado a partir del espectáculo que protagonizó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el domingo pasado. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a regresar con una conversación interesante de suyo. ¿Por qué? Porque viene el 14 de febrero. Es la etapa del romanticismo, de la pasión y del juego entre adultos. 42 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias por los comentarios, por haber seguido esta conversación con el joven fotoperiodista Ali Marín, que en 2023-2024 realizó una sesión de fotos para Bad Bunny y las emociones que ahora lo envuelven después de haberlo escuchado protagonizar uno de los performances más vistos y seguidos a nivel global derivado de la polarización que ha provocado el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su persecución feroz en contra de la comunidad latina y mexicana. Muchísimas gracias de verdad. Ahora quiero saludar en esta cabina a María Luisa Carvajal, que es ampliamente conocida en un sector de emprendedoras, particularmente mujeres emprendedoras, porque ella apostó por un nicho de mercado que hace 20 años hubiese sonrojado o escandalizado a la sociedad poblana. Hoy en día me parece que ya no es así. María Luisa, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, María Luisa viene a platicar de los usos y costumbres que tenemos los adultos que solemos divertirnos, ¿cierto? Correcto. Y viene una fecha muy especial que es el 14 de febrero, el Día del Amor y de la Amistad y de mucho más, María Luisa. Así es. María Luisa tiene una tienda, bueno, varias tiendas, pero particularmente dos. Una que se llama Luxuria Puebla. Luxuria escrito con 3X. Así es. ¿Y cuál es el propósito de esta tienda? Explícanos, María Luisa. El propósito de las dos tiendas es educar. Las tiendas son lúdicas 100%. Queremos transformar el pensamiento poblano, por lo menos, a la medida de lo que nos es posible. Y también que la comunidad que vive este tipo de apartados, por así decirlo, lo haga de una manera segura y que encuentre específicamente lo que está buscando. Debidamente informada. Debidamente informada y sin riesgos. Luxuria Puebla es un establecimiento que se encuentra en el centro histórico y que ofrece productos para damas y para caballeros, ¿cierto? Para todo el mundo. Para proveerse de placer. Bueno, damas, Sí. caballeros y lo que llegue, Sí, ¿verdad? así es. ¿Qué es lo que más compra la gente en tus tiendas, María Luisa? Muchas personas me preguntan eso y siempre respondo lo mismo. Si yo supiera qué es lo que se va a vender, yo sería millonaria. Pero en la tienda tienes una variedad de productos en tu establecimiento. tengo más de 1000 productos. Entonces, es muy curioso porque a veces tenemos semanas que solamente vendemos plugs y semanas que solamente vendemos dildos o semanas que solamente vendemos lubricantes o lencería. Y yo digo, ¿cómo se pone de acuerdo la gente? Como para entrar en el mismo... Es extraña la lógica del mercado que busca este tipo de productos. No creo que sea extraña ni rara. ¿Es de temporalidad? No. O sea, la realidad, mucho tiene que ver con la influencia de redes sociales, ahora de TikTok. O sea, si ven algo que se pone viral, todo el mundo quiere ese producto, aunque no sea el mejor producto. Creo que mucho tiene que ver con eso, pero la realidad es que es muy diverso.
la mayoría de las cosas que manejamos. Entonces, nosotros como tienda tenemos el compromiso de tener el blog de 1 bola, de 2 bolas, de 3 bolas, de 4 bolas, de 5 bolas, o sea, y de todas maneras llega alguien que te pregunta, ¿tienes la de 7 bolas? Ándale. Oye, es que no me puedo imaginar un juguete con 7 bolas, está difícil. Oye, me decías, no deberían llamarse ya juguetes para adultos. En mi opinión, yo ¿Sí, considero no? ¿Cómo? coadyuvantes. Coadyuvantes. Sí. Ayudan al desempeño masculino y femenino. Ayudan a Al mejorar la desempeño en la vida. intimidad. No solo en la intimidad, porque si tu vida sexual mejora, entonces mejoran muchas áreas de tu vida, ¿no? Andas más feliz con tus amigos, en tu trabajo, con tus hijos, en tu entorno, eres una mejor persona. Sin embargo, le tenemos miedo a la palabra. Pues yo creo que no A es miedo. socializarlo, a reconocer que no tuviste un buen desempeño en la cama con tu pareja, que te vas insatisfecho y Creo que tiene que- una repercusión en tu vida cotidiana. Creo que cada vez es menos. ¿Lo ves así? Sí, sí. Porque nosotros en la tienda, como te decía, no solamente damos asesorías sexuales, también nos toca dar de alguna manera psicológicas, ¿no? La señora que llega y te dice ay, es que mi esposo ya no quiere tener intimidad conmigo. Pues no, si lo tratas como si fuera su mamá. ¿Cómo crees? Ningún hombre quiere tener nada que ver con su mamá. Íntimamente hablando, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que se tienen que trabajar en una tienda, en mi opinión, a este respecto. No solamente se trata de vender, se trata de educar para que podamos tener personas más felices. Descríbenos un poco cómo es tu mercado, qué tipo de personas llegan a comprarte, qué edad, condición social, Mira, tengo llegan con desde cierto rubor o ya no, algunas personas, sí, todavía. Generalmente se cohíben. todas las de primera vez es lo mismo. Y lo que les decimos, mira, al rato ya entras aquí como si fueras al supermercado. O sea, siempre la primera vez, esa es la que cuesta. Pero después tú vas a ver que es como si fueras al supermercado a comprar tus productos de la canasta básica. Al principio llegan como titubeantes a tu tienda. Algunas personas, sí. Y de todas las edades, porque en mi generación, yo tengo 53 años, en mi generación solamente había una sex shop en Puebla ¿En dónde estaba ubicada? ¿Te acuerdas? sí, en el Boulevard 5 de Mayo. Y entonces ahí pasaban todo el transporte público. Entonces no podías pasar por la tienda. O sea, éramos Tendrías que haberte disfrazado o algo muchas personas que te cruzabas la calle o te dabas la vuelta a la manzana porque para poder entrar a la tienda. no, para poder pasar por esa calle sin que la gente pensara que habías entrado a esa tienda. Ese era el nivel de conservadurismo que Así existía en es. Puebla. ¿Sí? ¿Hace cuántos años? 25. Y hoy hay una multiplicidad de tiendas de estas características. Hay muchas tiendas que venden esto. Yo, en mi opinión, no las suficientes. Somos una ciudad de más de 5 millones de habitantes, y el nicho todavía es muy grande, pero lo que te decía, no solo se trata de vender, se trata de informarte cómo vender. Hay muchos productos que incluso podrían ser peligrosos de vida o muerte, ¿no? Y que los chavos no tienen ni la menor idea. Muchos productos son productos milagros, muchos productos tienen publicidad engañosa como de 100% natural y en realidad Sí tiene químicos. sí tienen químicos. ¿Cómo llega María Luisa Carvajal a abrir una tienda con estas características en una sociedad como la nuestra? Fíjate que hace muchos años yo fui a Ámsterdam, en los 2000. En Europa. En Europa. Y la primera vez que yo, en mi vida, que yo entré a una sex shop, yo dije, yo algún día quiero tener algo así. Ay, yo creí que te habías sonrojado. No, yo me impacté, o sea, dije, qué maravilla, o sea, esto es Disneylandia para los adultos. O sea, yo dije, yo algún día quiero tener algo así. Yo me dediqué muchos años al turismo, entonces siempre digo que yo siempre he vendido felicidad. Cierto. Oye, tienes otra tienda que se llama La Penería. Se llama La Penería y los Panochones. ¿Y qué encuentra ahí la gente? Encuentran productos alimenticios
todo con forma de genitales. Pero además tenemos botargas, tenemos self-sticks, tenemos muchas cosas para que vayas y te tomes fotos y te la pases súper padre. Y ¿Y la gente lo compra? Claro, claro. Y la gente va con niños y se toma ahí sus bebidas, sus waffles, sus paletas, sus galletas, lo que se les antoje, ¿no? Y sí es una manera de educar también a los papás con los niños para ver esto de la manera tan normal como lo debería de ser. ¿Cambió ya la realidad poblana respecto de la época en la que había solamente una tienda con estas características como la describes a lo que se vive hoy en día? Por supuesto, yo estoy en el centro de la ciudad, cuando antes, todavía hace 7 años, cuando yo empecé a buscar un local para poner mi tienda, nadie me quería rentar por ser una sex shop. ¿No te querían dejar el local? No, ni siquiera había el giro comercial para que lo pudieras dar de alta. No existía. Oye, y en una sociedad como esta, y lo refiero constantemente porque por lo menos hacia afuera de Puebla tenemos un estigma en el sentido de que somos tremendamente conservadores. No sé si se han asomado al Bajío, pero allá también sopla el aire. Pero en todo este tiempo que tienes ofreciendo este tipo de productos, ¿ha habido en algún momento en que algún grupo, una persona, una familia se ofenda, señale, estigmatice tu local, tus negocios? Fíjate que afortunadamente no. ¿Mala experiencia? Por increíble que parezca, no. O sea, nosotros, incluso si tú ves el logo de mi negocio, nosotros tenemos la bandera LGBT. LGBT y nosotros patrocinamos la marcha cada año. Ándale. Entonces, tenemos ese grupo por detrás con el que hemos trabajado mucho tiempo, ya varios años, y que también de alguna manera nos respaldan para cualquier cosa, pero afortunadamente no hemos tenido ningún contratiempo directamente. Oye, y supongo yo que debes tener una clienta o un cliente frecuente. Muchos. ¿Nos puedes describir alguno de ellos sin decir su nombre? ¿Cómo son? Desde luego nos queda claro que son fogosos. Es gente a la que le gusta divertirse en la intimidad. Yo creo que son más normales de lo que podríamos imaginar. En mi opinión, no tiene nada que ver si te gusta o si compras seguido, si no compras seguido. No los seguido. vas a ver caminando por la calle con ligueros y ropa de plástico. Como en Ámsterdam. ¿Como en Ámsterdam? No. No. Es gente más normal de la que te imaginas. Lo que me preguntabas hace unos minutos, yo tengo clientes de 18 hasta 80 y piquito, hombres y mujeres. ¿Adultos mayores llegan a comprar a tu tienda? Muchos. De ahí tu razonamiento de que debería ser coadyuvantes, no juguetes. Sí, pero también para los chavos. O sea, los chavos hoy entran, siempre digo, entran a pedir una funda, una extensión como si pidieran huevos revueltos, ¿no? O sea, y yo digo, es lo más lógico y normal. O sea, si tú te lastimas un pie, necesitas un bastón, ¿no? De alguna manera. Si alguien de disfunción eréctil necesita un punto de apoyo. Sí, y también hasta cierto punto, porque hay cosas que en nuestras tiendas no podemos manejar, son médicas, clínicas, que mandamos directamente con el especialista, ¿no? No hay un producto que si tú tienes una disfunción eréctil en un grado extremo, o sea, haya un producto que te pueda servir para lo que tú quieres. Hay muchos productos que te pueden coadyuvar para cumplir con el objetivo, sin necesariamente que sea una erección. Oye, María Elisa, ¿y cómo pinta a este 14? ¿Sí es cierto que va mayormente la gente a comprar este tipo de productos para celebrar el Día del Amor y la Amistad? Sí, pero no solo el 14 de febrero, también es una realidad. El 8 de marzo, para nosotros, el 8M. Se ha convertido como un segundo 14 de febrero. Ándale. Muchas mujeres le regalan a su mamá, a su hermana, a su tía, a su vecina, a la amiga, a la comadre,
artículos de nuestra tienda. Conocer la intimidad de las personas de una sociedad como la nuestra es sumamente complejo. Uno no podría imaginar que el 8 de marzo se hubiese convertido en una ocasión para la compra de este tipo de productos. ¿Te sorprende? No, a mí no. A mí en mi negocio, yo generalmente estoy en la sex shop, siempre. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo más raro que alguien te puede comprar aquí? Siempre le digo, lo más raro es que hoy día alguien me pregunte eso. ¿Por qué? Porque ya todos los productos son de consumo general. Porque debería de Es una, ser. digamos, una cotidianidad. Debería de ser, cada quien tiene sus gustos propios y no por eso son mejor o peor o diferentes, solamente son gustos propios. María Luisa Carvajal es una emprendedora. ¿Cuánto tiempo tienes con tu negocio? 8 años. Y comenzó con esta avidez de parte del mercado para comprar esto. ¿Hay un aumento, hay una disminución o se ha mantenido? No, yo creo que sí ha ido creciendo cada vez más. También las personas se informan cada vez más y se preocupan cada vez más en mejorar, en tener relaciones más satisfactorias, en verse sensuales, en verse bonitas, en los hombres también. Antes era muy difícil que un hombre buscara lencería para agradar a una mujer. Ahora hay muchos ¿De verdad? Sí, claro, claro. Uno no termina de sorprenderse que en una conversación como esta que estamos teniendo en Destrozando la Noticia con María Luisa Carvajal, que como ya lo escuchó, además de ser emprendedora, está dedicada desde hace muchos años a proveer de felicidad a las parejas, hombres, mujeres, hombres, mujeres, mujeres, sea como sea, ¿verdad? Todo se vale. Siempre y cuando tú seas feliz y no afectes a otra persona, en mi opinión. Bueno, pues ahí está el testimonio. María Luisa, muchísimas gracias que viniste a compartir nuestra experiencia No, muchísimas esta mañana gracias por Destrozando la la Noticia. oportunidad, de verdad. Es un gusto siempre verte. Te vamos a buscar por allá del 8 de marzo, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Me tengo que despedir. Hasta mañana. Mañana tenemos un compromiso en punto de las 9 de la mañana. Pásela bien.